Bueno, buenos días. Es una alegría enorme estar aquí. La última vez fue hace 4 años. Pero como en medio ha pillado una pandemia y algunas cosas más, pues se ha alargado mucho el tiempo. Así que es una alegría doble, ¿no? El poder veros yo de nuevo y el sentirme en familia. Una de las cosas más especiales que tiene el poder viajar es encontrar familia en tantos lugares, hermanos y hermanas, y sentirte en casa, cada uno con su forma, cada uno con la creatividad de Dios, ¿no? Su manera de expresarse, su manera de organizarse, su dinámica, pero un mismo espíritu. Y que uno pueda sentirse tocado en la alabanza, la adoración, en la palabra, en los abrazos. Es un privilegio que tengo. El poder descubrir familia en la selva africana, en la urbe tailandesa y en Torre del Campo también. Así que bueno, recuerdos, saludos, abrazos de mi familia, de la iglesia Bethesda. Mis padres os quieren mucho, ya lo sabéis. Y agradezco mucho a José Daniel porque con él todo es muy fácil. Agradezco el apoyo que habéis mostrado siempre a la misión de Compassion. Y yo me enamoré de la misión, sobre todo, fue una respuesta a mis oraciones, sobre todo porque es la iglesia en acción, en primera línea de batalla, en los agujeros más negros del mundo. Por eso me enamoré de Compassion. Yo rogaba al Señor hace muchos años que me diera un lugar donde poder invertir mi vida, pero un lugar donde Él mostrara su gloria, donde se pudiera ver la gracia corriendo por las calles, la gracia y la justicia, que no fuera una organización paralela, que no fuera levantar una obra en el nombre de alguien, sino que fuera en el nombre de Jesús, que marca toda la diferencia. Y bueno, el Señor me lo regaló y por lo tanto tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir lo que voy viendo, experimentando y viviendo en los viajes que voy realizando para poder después transmitirlo. Pero lo repito, no estoy para defender ni una organización ni una idea. Yo estoy aquí, como en otros lugares, para decir que Jesús está vivo y que sigue haciendo milagros hasta el último rincón de la tierra. Y que nos usa a nosotros, usa a su iglesia. Así que, si eso queda claro, empezamos con buen pie, ¿vale? Porque es en el nombre de Jesús. Bueno, llevo muchos años con la música, más de 30 años, predicando también, más de 20, en fin, pastoreando la iglesia. La prioridad mía es mi familia. Estoy casado y tengo 3 hijos. Estoy casado con María. Y tengo 3 hijos, que son unos piratas los 3. Y después está mi iglesia. Y después está la misión. Y cada cosa, cada área se nutre de la otra. Entonces, cuando viajo fuera, trato de extraer principios que aplicar a mi familia y aplicar a mi iglesia y allí por donde paso. No se trata de contar historias dramáticas, que lo son, muchas trágicas, ni tampoco de intentar tocar los corazones de las personas. Porque no, en absoluto. Se trata de mostrar que el mismo Dios que está actuando allí está actuando aquí entre nosotros. Y que también la iglesia está trabajando allí y son nuestros hermanos y hermanas y nosotros somos la iglesia aquí y construimos puentes de ayuda y de bendición para que la obra de Dios siga realizándose allí, pero también aquí. ¿Se entiende, verdad? Pues con todos los años que llevo y en todo tipo de escenarios y de púlpitos, llevo ya un tiempo que mi corazón y mi mente me dicen que no tienen ganas de hablar. He entrado en un periodo de reflexión y llevo ya un tiempo largo por todo lo vivido, por todo lo experimentado. Todo eso ha suscitado mucha inquietud. Después, el tiempo de pandemia, que todos traemos una mochila, Todos hemos sufrido de una manera o de otra.
Hay personas que han perdido familiares, otros sus trabajos, sus ahorros, sus negocios, problemas en casa, matrimonios, con los hijos. Muchos han enfermado y todavía están pagando las consecuencias del COVID. Todos tenemos una mochila y que nadie me venga diciendo que esta época pospandémica es, venga, ya ha pasado todo y vamos para adelante. No, hay que afrontar lo que hemos vivido, que el Señor está con nosotros y que sigue con nosotros. Y en los países en los que estamos trabajando, porque Compassion trabaja en 27 países de Asia, África y Latinoamérica, en lugares terribles, pues el sufrimiento ha sido muy grande. Nos llegaban historias durante la pandemia que nos rompían el corazón todos los días, pero a la misma vez que se rompía se sanaba. Porque después veíamos cómo el Señor estaba trabajando allí, en lugares de hambre, lugares de violencia, porque lo que hizo la pandemia en estos lugares no es tanto el COVID como enfermedad, sino las consecuencias, la violencia, el maltrato, los abusos, el hambre, y eso pues nos dolía profundamente, ¿no? Y ahora, en la época pospandémica, pues viene una guerra, y estamos sufriendo el tema de la inflación. Además se ha desestabilizado todo mucho. Y nos hemos dado cuenta realmente de dónde teníamos el corazón y dónde habíamos echado las raíces. No es malo en sí, quiero decir, si eso ha servido y está sirviendo para enraizar nuestro corazón en el corazón de Dios, pues bueno, por lo menos es el gran principio de vida que todos necesitamos, ¿no? Pero se está viviendo un tiempo muy difícil en estos lugares. Pero el punto de inflexión que ha ocurrido este año en mi vida fue cuando estuve en Ruanda. Ruanda es un país que yo tenía en la cola de países que tenía que visitar, porque sabía qué tipo de país era lo que había sufrido. Ruanda sufrió un genocidio hace poco más de 20 años, donde más de 1 millón de personas murieron a base de machetazos en poco más de 100 días. Yo sabía que era tierra de genocidio. Cuando hablamos de genocidio nos acordamos del holocausto nazi, de Bosnia y de tantos lugares, ¿no? Pero claro, este no hace tanto y además es un país africano, como que queda ahí, ¿no? Un poquito lejos, ¿no? De todos los países que he ido visitando a lo largo de estos años, mi corazón, bueno, he estado en Asia, en Latinoamérica y he visto la mano de Dios en tantos lugares, pero África pues ocupa un lugar en mi corazón muy especial, de siempre, ¿no? Y Ruanda era el país que estaba ahí, porque yo decía, Señor, esa tierra cuando la pise, no sé, está en lugares de esclavitud sexual, con niñas, está en lugares con niños soldados, mutilados, usados, una auténtica locura. He estado con tribus en la selva africana y viendo cómo el Señor se mueve ahí, pero hablar de genocidio era algo que todavía no estaba, no sé si preparado o sencillamente estaba esperando, ¿no? Así que hace unos meses pude estar en Ruanda y cuando pisas su tierra, sabes que estás pisando tierra sagrada, donde ha corrido mucha sangre. Y cuando estaba pensando en qué compartir con vosotros en esta mañana, en este tiempo de reflexión donde mi corazón y mi mente no tienen fuerzas para hablar, pero mi espíritu me está diciendo, habla, porque te he hecho ver para que seas testigo y hables de lo que yo estoy haciendo en tantos lugares. Una de mis preguntas, de mis inquietudes era, ¿cómo restauras tú una vida que ha sufrido lo indecible? ¿Cómo restauras tú, cómo sanas tú, Señor, integralmente una vida que ha visto y vivido lo inenarrable? ¿Cómo lo haces? Era una de mis preguntas. Y después de estar en Ruanda, tengo la respuesta. Y la respuesta tiene un nombre, y es Jesús. No hay otra forma. Aquí ya no se trata de alimentar, no se trata de vestir, no se trata de educar, no se trata de sacar a niños de lugares terribles que están muriendo todos los días por enfermedades prevenibles. Aquí se trataba de sanar a un pueblo vida a vida, cuando en la oración que se ha hecho es gracias por la vida, que es un don, no un regalo.
cuando ese regalo, ese don, esa dignidad ha sido completamente arrancada. Y uno de los textos que siempre me viene a mi corazón y que ha cobrado un sentido tremendo es la historia del leproso y su encuentro con Jesús. Pero antes me gustaría enseñaros un vídeo. Yo no suelo poner vídeos duros. No suelo. Además, los vídeos de Compassion no son especialmente duros. Son, bueno, te explican un poquito el contexto y tal, y lo que podemos hacer por ello. Pero es que yo no puedo empezar hablando de Ruanda sin que conozcáis un poquito, 2 minutos, de lo que es Ruanda y de lo que ha sufrido este país. ¿Sabéis por qué? Porque cuando vemos el mal más terrible y más profundo es cuando podemos ver la gracia más maravillosa y única de Dios. Es por eso. Así que me gustaría que vierais un primer vídeo que nos ponga en contexto. El 7 de abril, como retaliación, extremistas empezaron con una ola de asesinatos cobrando la vida de la primera ministra de Ruanda. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación y en especial la tristemente célebre Radio Mille Collines sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. Ngereranyije ubuzima bwanjye ndi mutoya n'uwo ndiwe uyu munsi, impinduka nyinshi cyane zigaragara n'izitagaragara. Imyaka 4 nibwo leta yatangiye kugerageza icyitwa jenoside mu karere mvukamo ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. The Rwandan genocide began in 1994. For 100 days, the majority Hutu tribe went on a vicious attack against the much smaller Tutsi tribe. The slaughter would eventually kill nearly 1 million people. Among them, Method's parents and 3 of his siblings. Kuko ubwo naje kumenya ko papa yishwe arasiwe mu rusengero mu kiliziya, menya ko mama nawe yaguye imusozi bamutemye agapfa, ndetse na murumuna wanjye bari kumwe bankurikiraga. Menya ko hari n'abavandimwe banjye bandi bapfuye, nsigaranye bashiki banjye 2 gusa. Bueno, ya tenemos el contexto. Tenemos un país pequeñito que fue colonizado, como muchos países de África, por una nación europea. Y cuando ellos llegaron, se encontraron con estratos sociales, no tribus, sino estratos sociales. Los tutsis eran los ricos y los hutus eran los pobres. Pero un hutu podría ser tutsi si prosperaba, y un tutsi podía ser hutu si decaía en su economía. Pero a esta nación europea pues se le ocurrió decir, no, a partir de ahora los tutsis van a ser los altos, de nariz delgada, los elegantes. Y ellos van a ser educados, y van a ser funcionarios, van a ser los maestros. Y los hutus van a ser los más pequeñitos, de tez oscura y nariz ancha. Iban con reglas y les medían la nariz. Y con eso lo que crearon fue una barrera de odio brutal.
que duró décadas, de tal manera que cuando llegó la independencia explotó. Como ha pasado en tantos países de África, y he escuchado comentarios a lo largo de los años, cuando hay algún tipo de conflicto, como el que ocurrió aquí, que entramos cuando ya los cadáveres estaban saturando el país. Comentarios del tipo, estos negros siempre se están matando. Y los he escuchado de creyentes. O bueno, en África siempre están con lo mismo. Y sin embargo, no me imagino a Jesús diciendo eso. Me imagino a Jesús con ellos, sufriendo con ellos y dejando su corazón con ellos. Y lo vamos a ver en el texto que vamos a leer ahora, porque si hay un personaje en la palabra roto, despojado de dignidad, tratado peor que las bestias, eran los leprosos. Y en Marcos capítulo 1, de 40 a 45, dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. La persona de Jesús es inmensa. Allí por donde pasa se remueven los cimientos del mundo y echa abajo cualquier idea que podamos tener de líder, de maestro, de profeta. Y el caso de sanidad que hemos leído es representativo de todo lo que tiene sentido, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero antes de declarar algo tan grande, y si hay aquí alguien que no ha conocido a este Jesús maravilloso, único, especial, vamos a meter un poquito la mano en la palabra. La palabra, cuando la leemos, no se puede quedar en historias. No se puede quedar en algo que hemos leído. Hay que meter la mano para darnos cuenta de que allí por donde pasa Jesús nada vuelve a ser igual. Nada, absolutamente nada. Vamos a ver primero lo que es la enfermedad. La lepra, terrible. Una enfermedad que afecta al cuerpo entero. Es una bacteria que al final corrompe la sangre, la carne, los huesos, hasta el punto que el leproso pierde el dolor, la sensibilidad. Y entonces se infecta y van perdiendo los miembros de su cuerpo en un estado de descomposición terrible. Hay Philip Yancey, el escritor, él conoció a Paul Brand. Paul Brand era un doctor, es un doctor que trabajaba en la India con los leprosos, y él se dio cuenta de que había una manera de devolverles el dolor a los leprosos para que empezaran a sanar, y escribió un libro que se llama El don del dolor. El don del dolor. El don, el regalo del dolor. Porque el problema de los leprosos es que no pueden sentir dolor. Es un cuerpo completamente abandonado a la muerte. Tenemos aquí una enfermedad terrible, una de las más horrorosas de la historia de la humanidad, y en tiempos de Jesús seguía siendo prácticamente incurable. Pero el leproso además no solamente tenía que convivir con su espantosa enfermedad, sino que acorde a la ley de Moisés, del Levítico 13:14, era un ser impuro, separado de la sociedad. Vivían a las afueras de las ciudades y se llamaban leproserías, esos lugares donde se juntaban muchos y ahí malvivían, imaginaos. Y entonces iban a las lindes de las ciudades con una campanilla y tenían que ir gritando, ¡impuro! ¡Impuro! ¿Hay algo peor que eso? Y si alguien tenía un poquito de misericordia, le tiraba algo de comida. Se la llevaban a las leproserías. Era peor que un animal, peor que las bestias, sin dignidad ninguna, sufriendo el desprecio, la humillación, el rechazo y la soledad. Aquí tenemos un caso extremo. La lepra, lo que podría haber sido el SIDA, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Intocables, los intocables, ¿no? Y uno se hace la pregunta, con una persona tan rota que lo ha perdido todo, rodeada de descomposición, de olor putrefacto y de muerte, una persona a la que se le ha robado la dignidad como persona, una persona que lo ha perdido todo, su familia, su esposa, sus hijos, una persona que malvive, apartada y que tiene que ir gritando impuro, ¿cómo es restaurada? ¿Cómo una persona que ha sufrido un genocidio, que ha visto
es que pero tenemos bebés. Lo que hacían con los bebés. Cuando yo fui a Ruanda, una de las cosas que pedía, yo no vengo de paseo, nunca lo hago, pero allí, así que hice un recorrido para visitar los lugares del genocidio y hablar con supervivientes del genocidio y escuchar de primera mano sus historias. Pude estar en una iglesia, la iglesia de Niamata, donde hay más de 50.000 personas que se encerraron pensando que una iglesia les daría, como en otras décadas, cuando los atacaban, refugio. Fue todo lo contrario. Todos metidos allí, pues los mataron y están todos los cadáveres. Puedes verlos, los huesos, la ropa. ¿Por qué? Dicen los que llevan el lugar, para que nadie lo niegue jamás. Porque ya sabéis que el holocausto nazi y otros genocidios, hoy día hay negacionistas. Pues en Ruanda han dejado los cadáveres en todas las iglesias, los huesos y la ropa, para que nadie diga nunca ocurrió. Sí ocurrió. Y pude encontrarme con ahora mamás que en esa época tenían 20 años, ahora tienen 40 y pocos, un chico que tenía 13 y ahora pues eso, tiene 30 y algo, y me contaban sus historias y era algo inconcebible. Era el diablo desatado de una manera tremenda. Cuando yo veo lo que hacían con los bebés, de estrellarlos, de cortarlos a trozos, la violación de mujeres de todas las formas posibles, la locura, porque no había armas de fuego, todo fue a base de machetazos. Yo veo a mi mujer, yo veo a mi madre, yo veo a mis hijos. Yo no veo un país lejano, yo no veo otra raza, otro color. Yo veo a mi familia allí. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere que lo veamos. Así es como Él los ve. ¿Cómo se restaura una vida así? Yo fui a Ruanda sobre todo porque llevamos a cabo un proyecto con Compassion maravilloso de higiene, de salud, lugares donde mueren los niños porque no tienen conocimiento de las enfermedades, de la higiene, del lavarse, del cuidado. Y además de sembrar la tierra, en fin, la verdad que fue una experiencia increíble porque el proyecto se llevó a cabo durante la pandemia. Y cuando yo fui a verlo, ya se había implementado. Y estaba viendo la mano de Dios por todas partes. Porque claro, como Compassion en la iglesia, todo lo que ha hecho, desde enseñar a lavarle las manos a un niño, hasta lavar los platos, hasta no meter animales en la casa, hasta lo hace en el nombre de Jesús, ¿entiendes esto? Hay una fuerza sobrenatural en todo esto. No soy yo como activista social diciendo lávate las manos, sino te enseño a lavarte las manos porque te amo. Porque Dios te ama, porque tu vida merece la pena. Porque Dios te ve como alguien tan especial. Y viví un episodio, uno de tantos, que me marcó mucho porque yo iba por las casas visitando a las familias que habían sufrido el genocidio, la extrema pobreza. Habían visto morir muchas familias, hijos suyos, así. Yo cuando he entrado y he visto tantos niños, digo, ¿qué habéis hecho en la pandemia? Dios mío, esto es vida, es maravilloso. A algunos les molesta, yo lo entiendo. Esos son cánticos celestiales. Bueno, a veces no, venga. Pero qué maravilla, ¿no? La vida, cómo corre, ¿no? Y no estamos acostumbrados a las tragedias. Y pensamos que cuando estas mamás pierden a un pequeño, ya están acostumbradas. No. ¿Sabéis qué? He hablado con mamás y papás, sobre todo mamás, que han perdido un bebé y te lo cuentan y lo único que cae es una lágrima. Pero están ahí para soportar y afrontar su día a día porque puede volver a ocurrir. Así que una de las casas que visité, porque me contaban, pues mira, David, hemos hecho esto con el proyecto, mira la casa limpia, los niños se lavan sus manitas y ahora lavamos los platos, los ponemos en alto para que no se llenen de bichos. Todo eso salva vidas, ¿eh? Que eso no es abro el grifo y lavo las manos. Eso es tremendo. Pero una de las casas que visité, pues estaba allí, estaba el papá, la mamá, y después de contarme su experiencia me dice la mamá, y ahora te voy a enseñar
mi tesoro. Digo, me suena a Gollum. Se me va a enseñar el anillo del poder. Mi tesoro. Digo, venga, vamos. Se levanta muy contenta. Me lleva a un patio, vamos, una parte de atrás. Y voy con ella y dice, aquí está. Y me enseña un tendedero. Una cuerda y la ropa colgada. Mira, eso nos ha salvado la vida. Y yo, es una cuerda, es un tendedero. Digo, ¿por qué te ha salvado la vida? A ti, a tu familia, a los niños. Dice, porque mira, antes lavábamos la ropa, la poníamos en las tejas, se llenaban de pequeños bichitos. Y cuando llegaban los niños, se ponían la ropa, les picaban, les provocaban infecciones. Y eso llevaba a muchos a morir. Y nos lo enseñaron. Y nos pusieron esta cuerda. Y esta cuerda ha salvado la vida a mi familia. Y le digo, esta cuerda ha salvado la vida a tu familia. Y dice, en realidad no. Ha sido Dios que ha venido a salvarnos. ¿Sabéis? Ha sido Dios, no ha sido Compassion. No ha sido esta gente que ha venido aquí. Esa mujer tenía un corazón de alabanza y adoración, como José Daniel ha dicho, tan agradecido que estaba alabando al Señor, adorando al Dios de su salvación por una cuerda. Si Dios puede hacer eso con una cuerda, ¿qué no puede hacer con nosotros? Aquí tenemos al leproso que necesitaba una cuerda. Necesitaba encontrarse con el Jesús de la vida. Así que si teníamos la enfermedad completa, ahora tenemos la sanidad completa. Pero cuando vemos la sanidad, nos quedamos en que Jesús llega el leproso, si quieres puedes sanarme, Jesús lo toca, lo sana y digo, wow, y lo dejamos, ni wow ni nada. Aquí tenemos un milagro que llega hasta lo más profundo del corazón, de la vida de ese leproso. Vamos a verlo. El leproso tenía que haber escuchado seguramente de Jesús, porque se acercó a él diciéndole, si quieres puedes sanarme, ¿no? Y a lo mejor la declaración que Jesús hace, la primera declaración pública de Jesús delante de su familia, los maestros de la ley, sus vecinos, que fue en la sinagoga y que está recogida en Lucas 4, 18 a 21, a lo mejor resonaban los ecos en el leproso, que es, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los quebrantados de corazón serán sanados. Ha venido a proclamar libertad a los cautivos y a anunciar el año del favor del Señor. Esa fue la primera declaración pública de Jesús. Seguramente el leproso ahí estaba, esos ecos, ¿no? Y él lo tenía todo, era pobre, cautivo de su enfermedad, oprimido por su gente, lo tenía todo, todas las papeletas. Y su fe nos conmueve. Sabe que Jesús puede sanarlo, pero él dice, si quieres, puedes sanarme. Sabéis, muchas veces hacemos planes y después les pedimos al Señor que los bendiga. Señor, yo quiero esto. Voy a dar los pasos, yo lo invierto y ya cuando lo tengo digo, ¿lo bendices, Señor? ¿Y si Él no quiere eso? A veces pensamos que tiene que ocurrir eso para que se solvente un problema. Entonces lo removemos todo y después decimos, Señor, ¿lo bendices? ¿Es lo que Dios quiere? Hay personas que dicen, estoy hablando con una gente y es que no creen, no hay manera. Si Jesús viniera aquí y hiciera milagros, digo, ya vino y los hizo y lo mataron. O sea, a veces es decir, yo creo esto, yo pienso esto se tiene que solventar así y ahora se lo pongo a Jesús. Lo pongo a los pies, a sus pies, eso sí, muy piadoso y todo, pero bendice lo que yo ya he decidido. Bendice lo que yo ya he programado. Y si hay alguien especialista en romper guiones es Jesús. A mí me encanta. Me encanta. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si rompe un guión o un programa es para nuestro bien. Así que dice, si quieres puedes sanarme. Y el sí quiero de Jesús muestra el corazón misericordioso de Dios. De una manera que conmueve, desafía todas las leyes religiosas, sociales y naturales para darle la vuelta a una vida y ofrecer una ilustración aplastante
del plan de Dios para el hombre. La sanidad completa del ser humano no es solo física, es integral. Vamos a verlo. Compassion es una misión que lucha para transformar la vida de los pequeños y de sus familias, pero de forma completa. ¿Y quién puede hacer eso? Porque mira, alimentar, tú tienes recursos y alimentas. Vestir, tienes recursos y vistes. Educación, tienes recursos y pones educación. Pero ¿quién puede sanar las heridas del alma? ¿Quién puede restaurar una vida que está rota por completo? Jesús es el único que puede hacer eso. Y cuando Él hace la obra, no pone parches, lo hace todo nuevo. Él todo. La palabra está llena de nuevo, nueva canción, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevo. La renovación en el Señor, todo lo hace nuevo, su misericordia. Así que fijaos, aquí tenemos a un leproso que es sanado. Primero hay un desafío físico, una sanidad física. Cuando llega un niño que tiene una infección, cuando llega un niño albino con cáncer, y ya os conté la historia de los albinos, que una de las lacras con los albinos es que tienen cáncer y solo 1 de cada 10 llega a los 30 años. Y entonces, ¿qué hace Compassion? Bueno, pues Compassion, la iglesia, con nosotros, pues un tratamiento, sanidad física. Y Jesús no solo no rechaza al enfermo, sino que lo escucha. No solo lo escucha, sino que se acerca. Y no solo se acerca, sino que lo toca. Y no solo lo toca, sino que lo sana. Qué cadena de acciones, ¿verdad? A veces nos quedamos en uno de los pasos nosotros. Yo llego hasta aquí, que otro haga el resto. Yo puedo dar esto, pero el otro que haga lo demás. Y es verdad que somos un equipo. Pero ¿qué podían sentir los que rodeaban al leproso? Porque si alguien tocaba un leproso se le consideraba impuro. Y ahí tenemos un leproso. Habéis imaginado la escena. El leproso se acerca a Jesús. Los que estaban al lado no se dice nada. Tenían que salir corriendo, gritando, escupiendo. O sea, era terrible la escena. ¿Qué tendrían que sentir? Pero Jesús primeramente es movido a compasión. Ahí está la clave. Yo no es que tenga un programa para sanar leprosos. Es que es lo que toca la agenda del 2022-2023. Es que me han dado una subvención para sanar leprosos. No, movido a compasión. Si nuestro corazón no es movido a compasión, nada de lo que hagamos después merecerá la pena. Muchas veces hacemos proyectos, actividades, porque toca. Pero si eso no es antes movido a compasión, son proyectos y actividades como otras. ¿Se entiende? La iglesia se mueve por las personas, por los perdidos, en favor de los necesitados y los quebrantados. No lo hace para conseguir más recursos y para que la iglesia crezca porque sí, y vamos a crear espacio y vamos a hacer esto y vamos a hacer... ¿Te estás preocupando por las personas? Somos movidos a compasión por cada uno y cada una. El resto tendrá sentido si es así. Y veremos la gloria de Dios. Os lo puedo asegurar y vosotros a mí también seguro. Para Jesús ese hombre no era inmundo, era una persona necesitada. La toca y la sana. ¿Pero hay más? ¡Ah! ¿Hay más? Claro. ¿Cerramos ya la palabra? No. Hay un desafío emocional. Porque la gente cuando llega rota necesita ser restaurada en su mente y en su corazón. Las heridas emocionales y psicológicas, ¿verdad? Salmo 34, 18. Esto es maravilloso. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Un espíritu destrozado, aliméntalo, vístelo y edúcalo. Pero el espíritu seguirá destrozado. Y el rescate emocional es una consecuencia de la sanidad física. La persona que es rechazada y humillada y malvive sin dignidad alguna, no solo necesita que su físico sea restaurado, sino su dignidad, afirmando así la imagen de Dios en él. El volver a sentirse humano hace que empiecen a sanar las profundas heridas emocionales y psicológicas. Y eso lo he vivido yo, no solo fuera, también en Córdoba, también con mi familia, también en casa y también en muchas iglesias. Personas que estaban destrozadas. Puedes ir a una ONG,
maravilloso. Puedes ir a una asociación, hacer cola y que te den lo que necesitas, pero el único que sabe cómo está tu corazón es Dios. Y lo único que puede meter la mano en tu corazón es Dios. Por eso digo que allí donde la iglesia está orando es algo sobrenatural. Pero hay más, sí, hay más. Hay un desafío social. Porque esta sociedad, ¿qué hace? Desprecia a los débiles, rechaza a los humildes, aparta a los enfermos, lo sabemos, juzga a los perdidos, expulsa a los necesitados. Pero Jesús tiene compasión de ellos. Y cuando está sanando al leproso, no solamente físicamente, sino además está afirmando la imagen de Dios en él y empieza a sanar sus profundas heridas, como hemos dicho, psicológicas, sus daños internos, además esa persona puede empezar a caminar en esta sociedad como una persona digna. Quizá el leproso, al ser sano, podía recuperar su familia. Quizá podía recuperar su trabajo. Lo que está claro es que ya podía volver a ser una persona y tratado como tal. Eso es lo que el Señor hace también con nosotros, que en una sociedad que nos desprecia, el Señor nos ama y nos coloca en un lugar único. Y Jesús tiene compasión de todos ellos, los escucha, los toca, sana, los acepta. ¿Qué vino a eso? Vino a eso. Yo siempre recordaré, y ahora no voy a hablar de otro país, en una ciudad de España. Siempre me acuerdo porque el Señor ahí me habló de una manera tan fuerte. Fue hace años y habían preparado un sitio muy bonito para dar un concierto, con moquetas, velitas. Y yo estaba ahí en un taburete cantando. Y la familia y los niños sentados, vamos, perfecto. Perfecto. Y yo estaba cantando y contando acerca de estas cosas. Y no quedaba mucho para terminar y de pronto se abrió la puerta. ¡Bum! Y entró un hombre. Un hombre con el pelo pegado, la barba así, muy dejado. Se le veía toda la ropa. Se le veía... Bueno, olía tan mal que llegaba hasta el escenario. Y de pronto, ¡bum! Todo el mundo callado. Lo primero que pensé fue, este tío acaba de rompernos el gran momento. Y lo segundo que me vino a la mente y al corazón fue, David, llevas 2 horas hablando de mí. Acabo de entrar por la puerta. ¿Qué vas a hacer? Qué fácil es hablar, ¿verdad? Qué fácil es hablar de los rotos, los necesitados, los quebrantados. Pero cuando una persona viene, ¿estamos dispuestos a escuchar, a acercarnos, a tocarlos? Me bajé, lo abracé. La iglesia reaccionó muy bien, lo abrazaron también. Este hombre había sido abandonado por su mujer. Tenía una crisis brutal. Había bebido muchísimo. Y estaba a punto de quitarse la vida. Pero pasó por allí, de casualidad, y escuchó algo, dice, después lo contó, que me hizo entrar. Y entró, y se encontró con Jesús. ¿Nos damos cuenta? Así que también hay un desafío social. El Señor nos coloca en el lugar, no que nos merecemos, sino en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Y mientras sí están allí los listillos, los maestrillos. Marcos 2:17. Cuando está allí Jesús con los pecadores, que más de uno me ha dicho, pero David, Jesús no estaba con los ricos. Y digo, sí, pero los ricos no querían estar con Él. Cuando uno tiene salud y uno tiene bienes materiales y uno tiene un rol social, un estatus, pues cree que no necesita de Jesús y posiblemente sea cuanto más lo necesita. Porque cuando más te crees que todo ha salido porque te lo mereces. Hasta que llega una pandemia, un bicho que no se ve, y ha destruido hogares, ha destruido negocios, ha destruido vidas. Pero Jesús sigue ahí. Él nunca se ha ido. Al igual que nunca se fue de Ruanda. Porque cuando vemos todo eso, ¿dónde estaba, Señor? Ahora os voy a contar dónde estaba. Dame unos minutos. En Marcos 2:17 dice, la gente sana no necesita médico,
los enfermos sí. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Eso dijo. Y al final nos lleva a comprender en qué consiste todo, en un desafío espiritual. Es una guerra. Es una guerra. Os voy a contar la historia. Cuando yo llegué a Ruanda, lo primero que hice fue irme a la frontera con el Congo. O sea, aquí está Ruanda, el Congo está allí, es un país muy grande. Y cuando los Hutus cometieron el genocidio y empezaron a entrar fuerzas contrarias por el norte, entonces ellos fueron arrasando el país, dejando los ríos completamente saturados de cadáveres, dejando las alcantarillas, dejando los caminos, las carreteras. Eso es algo, como he dicho antes, inexplicable. Entonces se fueron huyendo hacia el Congo. En el Congo les ofrecieron refugio. Y entonces allí en el Congo se rearmaban y de vez en cuando ya acabó el genocidio, los 3-4 años posteriores fueron horribles, porque entraban de vez en cuando, causaban una matanza y volvían al Congo. Hasta que ya entraron algunos países europeos y Estados Unidos, que como siempre entramos cuando hay algún tipo de interés o porque la conciencia pesa, pues ya lo frenaron, aunque todavía hasta el día de hoy hay mucha tensión. Así que los Hutus, una vez que acaba el genocidio en el año 94, creo que fue abril, mayo, junio, en junio, se van al Congo y de vez en cuando entran, hacen incursiones terribles y vuelven al Congo, con la idea de retomar el país y, como ellos decían, terminar lo que habían empezado, que era acabar con todos los tutsis. Cuando yo llego a Ruanda, voy a la frontera con el Congo. Y entonces hay dos compañeros de Compassion y uno de ellos se llama Emmanuel. Dios con nosotros, tiene tela. Y tenía una mirada, tenía una manera de tratar a las personas, de abrazar, de hablar, que a mí me transmitía algo muy especial. Pero bueno, pasé varios días con él. Visitamos su zona, porque él era de allí del Congo, ahora está Compassion, está coordinado todas las iglesias. Y bueno, a los varios días me dice Eugene, que era el otro compañero, ¿conoces la historia de Manuel? Digo, no. Dice, te la tiene que contar. Digo, venga. Hablo con Emmanuel, porque mirad, cuando vais a un lugar de estos, si vais un día, sois visita. Si os quedáis 2, es decir, si os involucráis, sois amigos. Y si vais 3, sois hermanos. Y a partir de ahí te cuentan su vida. Cuando uno va para hacerse fotos, o uno va para vivir una experiencia, como yo le llamo, turismo humanitario, pues no ves nada. Pero cuando, como hermanos y hermanas que somos, te involucras en la vida de ellos, al final te lo cuentan. Emmanuel, ¿me contarías tu vida? Por supuesto. Así que la última noche que pasó con él me contó su historia y es esta. Los Hutus y los Tutsis. Los Hutus se levantaron y empezaron a asesinar a los Tutsis, como lo hicieron. Durante meses empezaron a comprar machetes a China que llegaban y los iban escondiendo en varios lugares del país. Es un país muy pequeño. Le pidieron a los gobernadores de cada región, porque Ruanda es un país muy bien organizado, que le dieran la lista de todos los tutsis que había. Porque si algo había hecho el gobierno europeo era separarlos por carnet de identidad, Hutus y Tutsis, así que era muy fácil saber quién era quién. Tenían las listas de todos los tutsis y tenían machetes escondidos por todo el país, de tal manera que en el 11 de abril, creo que fue en abril, del 94 dijeron, ahora, se levantaron y cometieron la escabechina que cometieron. Así que Emmanuel me contó, yo perdí a parte de mi familia, alto, y huí, roto, porque no los mataban normales, lo que hacían era sobre todo que les cortaban los talones de Aquiles, dejaban que tuvieran 2-3 días y después lo iban desmembrando. Así que cuando se dice mataron a mi familia, no pensemos que fue algo rápido. Y este chico rotito que estaba con 13 añitos, pues estuvo dando vueltas. Hasta que al final termina el genocidio
y se va a donde él nació, al Congo, a la frontera. Y allí entra en una escuela para empezar sus estudios después de toda la locura. Y resulta que en la escuela se junta con tutsis que habían vuelto del país después de décadas fuera, con hutus, con tuas, que son del bosque, pero hay algunos que están todavía por las ciudades. Se encuentra un grupo hecho polvo, porque había muchos hutus moderados que también los asesinaban, que ellos no querían formar parte de eso, ¿eh? Y dicen, ¿qué podemos hacer? Y Emanuel y Dorothea, su compañera, dijeron, a orar, no nos queda otra. Y empezaron a hincar rodillas todos los días orando. Ese movimiento creció tanto que se sumaron cientos de estudiantes. De todas las etnias, de todos los estratos y de todos los lugares de donde venían. De tal manera que llegó a oídos de la dirección, ¿qué está pasando en esta escuela? Se ha levantado un movimiento de oración llevado por adolescentes. No lo olvidemos, destrozados, que podían estar llenos de odio y de ganas de venganza. Dice, pues a partir de ahora la escuela va a tener esa norma. Vamos a orar como escuela todos los días. Así que se levantaban muy temprano y oraban juntos y aquello fue tremendo. Y pasó el tiempo y llegó a oídos del gobierno nuevo que quería restaurar la paz. Y dijeron, ¿qué está pasando en esa comunidad? Hay un grupo de gente orando, una escuela entera orando. Pues queremos eso para restaurar nuestro país. La oración empezó con un grupo de adolescentes rotos. Me contaba Emanuel que un día estaban en clase y sonó la puerta, ¡boom! Y entraron 4 o 5 con metralletas. Dice que la escuela se llenó de disparos, de gritos. Ellos ya sabían. Se levantó él y Dorothea. Y entonces el que llevaba la metralleta, que estaba delante, dijo, Hutus aquí, Tutsis aquí. Y entonces Emanuel dijo, aquí no hay Hutus ni Tutsis, aquí somos todos hijos de Dios. Y empezaron a disparar, los mataron prácticamente casi a todos. Mataron a Dorothea, a Emanuel lo hirieron en la pierna, cayó. Segunda tragedia que vivía. Acabó en el hospital, se sanó también, porque solo Jesús puede restaurar las heridas del alma. Él puso su vida en manos de Dios y el Señor inició un proceso dramático con él. Se casó, tuvo hijos, trabajaba en un banco. ¡Wow! Pero andando por la calle un día dijo a su mujer, después de todo lo que el Señor ha hecho por mí, yo quiero servirle. Así que se puso a trabajar con Compassion. Y ahora es el coordinador de toda el área donde él perdió a su familia a una edad y donde él perdió a sus amigos a otra edad de manera terrible y ahora es el pacificador de la zona. Recuerdo las palabras de Eugene. Dijo, Emanuel es un héroe. Pues os voy a dar las 2 sorpresas finales. La primera es cuando días después estoy en Kigali, en la capital, y está el Museo del Genocidio. Allí hay 250.000 personas enterradas. Y es la historia del genocidio, te lo van contando, ¿no? De dónde viene, cómo explotó todo, lo que pasó y después del genocidio. Y claro, tú vas viendo eso y vas muy quebrantado viendo todo, te cuentan la historia, están todas las imágenes. La primera sorpresa es cuando después del genocidio giro y hay un cartel enorme. Y ahí está la escuela de Emanuel y ahí está él y Dorothea como héroes nacionales. Cuando yo lo vi, ¡ay! Se me rompí allí. Digo, ese Emanuel es un héroe nacional. Un hermano nuestro que con un movimiento de oración transformó la vida de cientos de jovencitos rotos. Un chico que podía clamar por venganza, que podía haber vivido amargado toda su vida, era un héroe nacional. ¿Por haber matado? ¿Por haber llevado a cabo esa venganza que tantos querían? No. Por haber sido discípulo de Jesús. Y allí estaba Dorothea. Se veía la escuela cuando entraron llena de asesinados y después la escuela hoy. Esa fue la primera sorpresa. La segunda me la dijo Emanuel cuando terminó de contarme su testimonio. Me dijo, yo era Hutu. Él podía haberse salvado. Él era Hutu, era la clase dominante, era el gobierno,
Podía haber dicho no, dice, pero mi familia no quiso participar de ello y los mataron. Y en la escuela podía haberse salvado, como Hutu que era. Sin embargo, decidió ponerse sobre las huellas de Jesús. Y dijo no. Claro, yo lo veía alto, pensaba que había sido Tutsi. No, había sido Hutu. Seguramente el padre era Hutu, la madre Tutsi, algo así, ¿no? Estas son las sorpresas que nos llevamos en el camino. Y Jesús vino a restaurar este mundo. Vino a restaurarte a ti y a mí. Porque cuando hablamos de mundo nos imaginamos una bola azul con trocitos de tierra. Tu mundo y mi mundo. Y si Él puede restaurar la vida de un chico destrozado hasta... puede restaurar la nuestra. Y si Él pudo sanar a un leproso y restaurar su vida por completo, puede sanar la nuestra. Y el leproso, aunque enfermo y destrozado por dentro y por fuera, no es más que una imagen fiel de lo que somos en realidad. Lo dice el profeta Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos si caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. El único que puede sanar las heridas del alma es nuestro Dios. El único que puede transformar nuestra vida por completo y dar propósito, un propósito auténtico, real, que empieza ahora, porque cuando hablamos de la vida eterna, imaginamos la eternidad, pero eso está muy lejos. Aquí empieza nuestra salvación. Aquí y ahora. Y cuando la iglesia del Señor se levanta, se remueven los cimientos del mundo. Por eso este viaje fue para mí un punto de inflexión, porque dije, Señor, esto es blanco o negro. Tú lo dijiste. ¿Me sigues o no me sigues? ¿Frío o caliente? Lo que sí puedo deciros es una cosa. A través del ministerio en mi ciudad, el ministerio a nivel nacional y a través de la misión de Compassion, el mismo Dios que está sanando allí es el mismo Dios que está sanando aquí. El mismo Dios que está transformando vidas aquí es el mismo Dios que está transformando vidas aquí. Y el mismo Dios que está usando su iglesia allí es el mismo Dios que quiere usar su iglesia. Pero en lugares donde no tienen nada, Dios se puede convertir en su todo. Pero en los lugares donde tenemos todo, Dios puede convertirse en nada. Vivamos como si no tuviéramos nada para que Dios sea nuestro todo. Amén. Oh. Compassion es una misión que trabaja con la iglesia aquí, con la iglesia allí. Rescata niños de la pobreza y una vez que un niño entra en un proyecto, nosotros no solamente tenemos la oportunidad de apadrinarlo, eso es una visión corta. Cuando apadrinamos un niño, lo que estamos haciendo también es impactando profundamente su familia, que también es cuidada y amada. Pero cuando esa familia es cuidada y amada y ve la gloria de Dios sobre su vida, como esta mamá me dijo, entonces empiezan a impactar su comunidad. Y al final te das cuenta de que de lo que se trata es de la iglesia en marcha, la iglesia en movimiento. Por eso yo cuando viajo siempre traigo mis niños, vosotros lo sabéis. Si yo no traigo mis niños, no soy yo. Niños con nombre y apellido, preciosos, todos y todas. Y los pongo allí en la mesa por si alguien quiere y puede apadrinar un pequeño o juntarse con otra persona y hacerlo entre dos, hacerlo entre tres, pero hay que orar, hay que escribir, hay que sentir su dolor, pero también transmitir la esperanza que solamente el Señor puede dar. Así que ahí hay una mesa que vais a encontrar niños pequeños, algunos discos con la cara de este feote. Como soy músico, yo uso la música para financiar las misiones también. Y sobre todo, que cuando hoy salgamos por esa puerta, estamos convencidos no solamente de que el Señor está con nosotros, sino de que quiere usarnos para esa gloria. Os voy a poner un último vídeo precioso que nos llegó hace poco para que veamos realmente el impacto
de la iglesia en estos lugares. If somebody hadn't reached out to change my life, I probably wouldn't be where I am. I would be quite hopeless. I hated living in anxiety. I hated living in the slum setting. I hated living without hope. It's not extraordinary people that pushed me, but because they did their part, they changed a life. It is a painful story. Alcohol, domestic violence. I was angry at myself, asking questions like, why was I born in such a family? I was a young girl with no hope, and someone gave an opportunity to me to see that I become someone. Si alguna vez necesitamos convencernos de que Compassion funciona y de que apadrinar a un niño merece la pena, solo hay que escuchar sus historias. Todos ellos hablan del sufrimiento en sus vidas al verse afectadas por la violencia, el hambre, la ansiedad, el abandono y el vivir sin esperanza. La experiencia de estas personas demuestra que la pobreza literalmente arruina la vida de los niños, pero también demuestra que la fe, la esperanza y el amor pueden cambiar las cosas. By extension, we are intervening in the entire life of the family. And if you think about it, it's our desire that every child is known, loved, and protected. Hemos conocido a personas como Daniel y Penaina, Esther y Macalin y Jobat, cada uno con una historia única de cómo la pobreza ha golpeado sus vidas, pero también de cómo han encontrado esperanza en la iglesia local y con Compassion. Una crisis como la de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a los más pobres. Hay miles de niños inscritos en el programa de Compassion que están esperando un padrino o una madrina. Están esperando a que alguien, como tú, decida abrir su corazón a las necesidades de un niño. Nosotros solos no podemos acabar con la pobreza, no podemos resolver todos los problemas, pero puede ser parte de la solución. El apadrinamiento de un niño es una manera de que cada uno de nosotros se enfrente cara a cara con los desesperados. Y hoy quiero animarte a que des el paso, tomes el desafío, confíes en Dios y digas: voy a liberar a un niño de la pobreza en el nombre de Jesús. ¿Sabéis cómo termina la historia del leproso? Cuando Jesús sana al leproso le dice: no digas nada. Ve, preséntate al sacerdote, que él certifique tu sanidad y que él sea el que lo anuncie al pueblo. ¿Y qué hace el leproso? Sale corriendo: he sido sanado. Es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Jesús. Y eso hace que Jesús, pues todo el mundo le siga. Y que se aglomeren, ¿no?, por el milagro. Y que hace que Jesús se retira, como siempre, a lugares solitarios, a tener ese encuentro con el Padre. La gloria que siempre sea para Él. Siempre, cuando apadrinamos un niño, cuando damos una donación, cuando aquí servís a los que están aquí en Torre del Campo, que seamos como señales de tráfico. Nosotros no somos el fin, somos el medio. El fin último es que conozcan al Dios de la vida. ¿Puedo terminar con una canción? Sí. De hecho, iba a empezar con una canción, pero he subido tan emocionado que se me ha olvidado. Es lo que tiene abrir la palabra y dejar que Dios se mueva, ¿no?
Pero sí, es una canción que he cantado alguna vez aquí. Pero es que es muy especial para mí y creo que es... Es una canción que habla de la gracia. Y cuando cuento estas cosas y cuando abro mi corazón, porque habéis visto que abro mi corazón, no me guardo nada, porque si me lo guardo estoy siendo negligente a lo vivido, ¿no? Pero es una canción que me recuerda a lo que Él ha hecho por mí. Y también recordaré siempre, estando en Tailandia y después de haber visitado todos esos barrios rojos, donde la esclavitud sexual con las jóvenes es tan terrible. Y bueno, después de haber visto muchas cosas, no podía hablar con mis padres porque no había cobertura. Y en una de estas conseguí hablar con mi padre, ¿no? Creo que estaba en un monte y estaba así como hacemos con los móviles, ¿no? Hay 2 rayitas. ¡Ah! Y lo llamé. ¡Pum! Increíble, a miles de kilómetros. Y suena la voz de mi padre. David, ¿cómo estás? Bien, que se corta. Dime algo rápido. Yo, ¿qué le digo algo rápido? Llevo aquí viviendo todo tipo de experiencias y ¿qué le digo? Digo, papá, la maldad del hombre no tiene límite, pero la misericordia de Dios tampoco. Y se cortó. Y nos marcó mucho. A los dos nos acordamos todavía, ¿no? La misericordia de Dios no tiene límites. Si tu gracia me cubrió, fue por puro, puro amor. Si tu mirada me transformó, fue por puro, puro amor. Y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para alabar. Si tu luz me hizo ver, fue por pura misericordia. Oh, si tu mano me encontró, fue por pura compasión. Oh, y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para alabar al Rey. Pero he sido liberado para adorar. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Queréis cantar conmigo, iglesia? Nos ponemos de pie y cantamos. Le cantamos este aleluya, esta alabanza y adoración a nuestro Dios por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, por su amor, por su gracia derramada sobre nosotros. A ti te cantamos, Señor, este aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cantamos. Aleluya. Aleluya.
gracias por este tiempo. Gracias por la libertad de poder compartir con vosotros. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has amado de forma tan profunda que nos cuesta trabajo. Nos faltan las palabras, no hay diccionario que incluya todo el vocabulario que necesitaríamos usar para expresar lo que hay en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, bendice como lo estás haciendo ya esta iglesia. Sigue derramando, Señor, de ese espíritu. Qué especial eres, Señor, y que pueda seguir siendo usada para tu gloria aquí en Torre del Campo, Padre, y hasta donde tú la lleves. En el nombre de Jesús, amén.